Bueno, pues vamos a comenzar. Muy buenas tardes a todos, padres, profesores que se han podido conectar hoy a esta primera sesión de padres, ¿no? Organizada por la Asociación de Padres del Colegio CEU San Pablo San Chinarro, que si estuviésemos en circunstancias normales estaríamos en el salón de actos del colegio y lo presentarían ellas, pero bueno, me he tomado la libertad de presentarlo yo y lógicamente, ¿no? Pues tengo que dar las gracias como hago siempre y más especialmente en este momento a la Asociación de Padres del Colegio CEU San Pablo San Chinarro por poder y hacer posible esta sesión, ¿no? La primera sesión, por decir así, de formación de padres, que creo que sí que podemos decir que es formación de padres, ¿no? Porque vamos a tratar un tema fundamental y más en este momento que estamos viviendo en nuestro país, ¿no? Si les hablo de Ley General de Educación en 1970, si les hablo de la LOEC en 1980, la LOE de 1985, la LOCS en 1990, el EOPGC de 1995, la LOCE en el 2002, la LOE en el 2006, la LOMCE en el 2013 y finalmente la LOMLOE en el 2020, pues seguro que a todos ustedes les suena, ¿no? Profesores, por supuesto, y padres, pues más todavía, ¿no? Quizá nunca se habían parado a pensar, ¿no? Y a leer una ley orgánica de educación, porque, pues no sé, ¿no? Probablemente a los que nos dedicamos en el mundo educativo sí que estamos más familiarizados con esos textos legales, pero probablemente pues muchas familias simplemente pues llevan al colegio a sus hijos y nunca se paran, ¿no? A investigar lo que dice el texto legal, porque normalmente, ¿no? Hasta ahora lo que nos fijábamos fundamentalmente es qué tipos de contenidos, de asignaturas, etcétera, etcétera, se estaban trabajando en los colegios, ¿no? Con la cierta libertad o margen de maniobra que teníamos en las comunidades autónomas y, por supuesto, la autonomía propia de los centros, ¿no? Sin embargo, estamos viviendo un momento, pues, que es el año 2020, con todo lo que hemos vivido ya, en el que se nos presenta una nueva ley de educación, ¿no? La octava ley de educación en España desde 1970, que son muchas leyes ya, ¿no? Y para ello, pues tenemos la gran suerte, ¿no? De tener con nosotros a Begoña Ladrón de Guevara, que en primer lugar, ¿no? Y espero que no me mate con lo que voy a decir, es profesora. Y fundamentalmente esa es la vocación, ¿no? Y como profesora, pues se presume de ello, ¿no? Porque es la mejor profesión del mundo y creo que eso lo tenemos todo claro, ¿no? Ella es licenciada en Historia del Arte, es doctora en Ciencias de la Educación y luego es la presidenta, ¿no? Ella sigue dando clase, por supuesto, y como tiene tiempo libre, pues ahora se dedica, lleva unos años, ¿no? De presidenta de COFAPA, que es una asociación a la Confederación de Familias de Padres de Alumnos, a la cual desde hace poquito, ¿no? Desde la semana pasada, la Asociación de Padres del Colegio CEU San Pablo San Chinarro también se ha adherido, ¿no? a esa asociación de todas las AMPAs, ¿no? De los colegios a nivel nacional y a nivel de la Comunidad de Madrid. Y sin más, pues le cedo la palabra a ella que nos va a meter un poco, ¿no? Esa sensación bueno, no sensación, ¿no? La realidad que tenemos ahora mismo con esta ley de educación y los entresijos de la misma y sobre todo, pues ver qué nos aplica, ¿no? En nosotros, un colegio concertado, que es nuestro 10º aniversario, ¿no? Y para celebrar este 10º aniversario, pues así, pum, ¿no? La primera en la frente con esta ley de educación y ese recorte, ¿no? En resumen, pues de la libertad para ustedes como padres de la elección de sus hijos. Así que sin más, le doy la palabra a Begoña y luego tienen abierto el chat de preguntas y una vez que acabe la exposición Begoña, pues estará encantada de responder a todas las preguntas, dudas que tengan sobre el tema tratado. Así que Begoña, adelante y muchísimas gracias. Nada, bueno, lo primero, Carlos, gracias a ti, gracias a Lampa pues por invitarme. Y lo primero, bueno, gracias por presentarme como profesora, porque es lo que soy, además profesora de profesores, o sea, soy profesora en la universidad, en el magisterio, y la verdad que es la mejor profesión. Y realmente los profesores, para mí es la gran esperanza de este momento, porque bueno, contamos con ellos y las familias, desde luego, contamos con ellos como nuestro principal aliado para la educación de nuestros hijos, que es lo que nos interpela a todos. Lo que me interpeló a mí hace 10 años cuando me embarqué, bueno, hace 12, cuando me embarqué en un AMPA, pues como cualquiera de las que estáis ahora ahí en el AMPA, y luego pues poco a poco, ¿y por qué no? ¿Y si no? Y como me sobraba tiempo, como dices,
Pues aquí estoy desde hace, ya te os digo, desde hace 10 años como presidenta de 11 como presidente de COFAPA Madrid y 10 como presidente de COFAPA Nacional. Y es verdad que además, bueno, pues con esa circunstancia, pues he tenido, no sé si la suerte o la desgracia, de alguna manera de vivir la tramitación de dos leyes, la del 2013, la LOMCE, a la que has hecho referencia, y a esta llamada la LOMLOE, que bueno, que también, en esta no tengo la suerte de haber participado porque no están contando con nosotros, pero esto os lo voy a contar ahora, sino, bueno, pues de vivir esa tramitación y de vivir esa, bueno, pues con lo que pueda ser la futura implantación. La verdad es que la situación que nos ocupa es bastante delicada. Ahora voy a compartir una pequeña presentación que he hecho. Tampoco me quiero meter en mucho tema legislativo, pero bueno, para haceroslo un poco breve y explicaros un poco de dónde venimos, las leyes educativas, sabéis que bueno, hay un gobierno, en España, como bien has enumerado todas las leyes educativas que ha habido, que se hayan implantado y que se hayan de verdad, bueno, que hayan tenido una continuidad, a pesar de que veamos que son muchas, realmente prácticamente son todas del mismo signo y con una misma, más o menos con una misma, bueno, mismo partido político, un mismo gobierno más o menos. Y entonces lo que realmente hace es que pues, más o menos tengan el mismo tono hasta llegar a la LOMCE. La LOMCE en el 2013, se empezó a trabajar en el 2012, poco antes quizá, en el 2011, con sus más y con sus menos. Pero bueno, claro, como siempre dicen, no, otro vendrá que bueno te hará, pues en este caso la LOMLOE no es que esté haciendo buena la tramitación de la LOMCE, sino que la está haciendo excelente. Porque bueno, pues fue una ley en la que pudimos ir a hablar, pudimos comparecer en el Congreso de los Diputados pues diciendo lo que pensábamos, pudimos tener encuentros con el gobierno y con el ministerio a nivel de técnicos y a nivel de, bueno, de propio ministerio, del ministro y la secretaria de Estado, pues la verdad que tuvimos una gran interlocución. Y tengo que decir que para lo que nos ocupa, que es la libertad, pues es una ley que defiende la libertad desde su preámbulo. Es la primera ley educativa en la que se considera a los padres, se reconoce a los padres como primeros educadores de sus hijos, que ya a mí también me da mucho que pensar cuando luego, bueno, a posteriori pude investigar más sobre el tema de la participación a raíz de mi tesis, que os podéis imaginar que sobre este tema. Realmente hasta el 2013 la familia no aparecía como primera educadora. Sí que en la LODE se había de alguna manera legislado la necesidad de las AMPAs, de los consejos escolares, pero como participación como tal, realmente no había habido antes un reconocimiento previo. Es tan explícito como este. En la misma LOMCE se reconoce la demanda social como principio regulador de la programación educativa, de las plazas escolares. Que esto es lo más importante para mí, desde luego, como madre y como primera educadora, ¿no? Como padres, es el ejercer esta libertad, que además está avalado por el artículo 27 de la Constitución española y está avalado por el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. O sea, que es que nos vamos a una legislación todavía mucho más amplia y mucho más, bueno, mucho más peso y mucho más arraigada en el mundo. Ya no, o sea, ya no solamente es algo en España que en el 78 los padres de la Constitución decidieron hacer, ¿no? Sino que, como os digo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 26, ya reconoce el derecho de las familias a la educación de sus hijos y además a hacerlo a poder elegir y a poder hacerlo en función de su ideología, de su religión y de sus valores, ¿no? Entonces, bueno, y el reconocimiento de la pluralidad de centros, etcétera. Entonces, bueno, ya os digo, en la LOMCE esto queda explícito el reconocimiento de que exista pluralidad de modelos, se especifican pluralidad de modelos, que es lo que hace viable además esa elección. Claro, yo bueno, ahora veremos, ¿no? Pero el ataque de la elección, claro, el que no se puede, el que haya pluralidad de modelos solo tiene respuesta o solo tiene sentido si los padres podemos elegir. Si no, no tiene sentido que exista esa pluralidad de modelos. Entonces, bueno, en la actualidad la LOMLOE, perdón, es una ley que se empezó a tramitar realmente hace 2 años. Bueno, yo ya me pierdo un poco en las legislaturas, ¿no? Pero después venimos de un trámite después de la LOMCE que cuando ya se implantó, no se terminó de implantar en todo el territorio español, hay comunidades autónomas donde no se ha implantado esa ley. Y en otras partes lo que está es paralizada, bueno, está desde luego, desde que está el Partido Socialista está paralizada su implantación, pero ya previamente se habían paralizado pues alguna de las normas que ahí se decían, ¿no? Pues la evaluación con carácter evaluador de cuarto de la ESO, para titular, bueno, una serie de puntos en los que estoy de acuerdo en que se paralice, o sea que no
no la defiendo en ese sentido, pero sobre todo, eso, cuando en el gobierno del último gobierno del Partido Popular se estuvo hablando muchísimo por un pacto educativo, todos creíamos después de la LOMCE y de lo que sucedió que hacía falta un pacto educativo, que hacía falta una ley educativa de consenso, una ley educativa que perdurara en el tiempo y que diera estabilidad al sistema. Porque además, bueno, yo creo que los que nos dedicamos a la educación o los que elegimos un colegio para nuestros hijos, educamos un modelo educativo para los próximos 16 años de nuestra vida, más bien de la vida de nuestros hijos. Por lo tanto, esa continuidad es, vamos, yo creo que va implícita en la elección. O sea, no podemos estar cambiando de sistema pues, cada 4 años según quien esté en el gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que eso, en general, la comunidad educativa lo tenía bastante claro y, por lo tanto, se empezó a trabajar en ese pacto. Se creó, no sé si os suena, si os acordáis, ¿no? una subcomisión para el pacto, una subcomisión en el Congreso de los Diputados, donde ahí hubo comparecencias, pudimos comparecer, bueno, pues todos los miembros de la comunidad. Cuando se habla de comunidad educativa somos padres, profesores y alumnos de la escuela pública, de la escuela concertada, de la escuela privada, expertos. Bueno, hubo hasta 80 y tantas comparecencias en el que tú estás allí, estás una hora y te explayas y cuentas, ¿no? Todo con esa idea del pacto. Y por otro lado, en el Consejo Escolar del Estado, donde yo también estoy como, no como COFAPA, sino como personalidad de reconocido prestigio en la comisión permanente, también hicimos un pequeño, iba a decir, como un pequeño congresillo, ¿no? Donde también estuvimos durante un año entero trabajando por esa comisión del pacto, por ese pacto educativo, para sacar un documento desde el Consejo Escolar del Estado propositivo que aportara nuestras opiniones también como consejo. Bueno, yo creo que sabéis también por las noticias, ese pacto, hubo un momento en el que esos trabajos por ese pacto educativo se rompieron por expreso deseo, bueno, del partido, en concreto de los partidos que en este momento gobiernan, alegando que no había una dotación presupuestaria ante una nueva ley educativa. Y entonces, como no estaba previsto que se subiera el 5%, que fuera el 5%, no sé, ahora ya no me acuerdo si era el 5 o el 7 lo que se pedía del Producto Interior Bruto, del PIB, para educación, el caso es que esos trabajos se rompen y se acaba ese trabajo para el pacto. A continuación hay una moción de censura, hay un cambio de gobierno e inmediatamente después se presenta esta ley educativa. Os podéis imaginar que se presenta una ley educativa sin consenso, sin hablar, bueno, se presenta la LOMLOE, que viene en teoría a paliar todos los males malísimos que imperan en la LOMCE y que básicamente lo que es un ataque directo a la libertad, es un ataque directo a que las familias podamos elegir y es un ataque directo a la pluralidad de modelos, que, como os decía, estaba reconocido expresamente en la LOMCE. Esa ley se pasa por el Consejo Escolar del Estado, trámite no de urgencia, pero bastante acelerado, en un mes de diciembre. En enero llega al Congreso, enero-febrero, y entonces hay nuevas elecciones. Hasta que se llega al nuevo acuerdo, esa ley se queda como un poco paralizada y cuando hay nuevas elecciones vuelve a ganar el mismo partido político. Sabéis que hay, normalmente las leyes que están en el Congreso decaen, en este caso esta ley no decae, continúa con el mismo, dicen que con el mismo gobierno, o sea, con el mismo equipo ministerial. Es verdad que la ministra Celaá y el secretario de Estado, Alejandro Tiana, siguieron en el gobierno y, bueno, por lo tanto, el trámite sigue. Sigue más o menos ralentizado, pero bueno, porque hasta que se constituye, hasta que, en fin, todos los trámites son bastante lentos. No sé si gracias a Dios o no, pero bueno, el caso es que nos confinan en la pandemia. Y la verdad es que todos pensamos que esta ley, además habíamos pedido que se subsanara, habíamos pedido cambios, habíamos pedido que se renegociara de alguna manera porque había habido un nuevo cambio y porque creíamos que realmente ya había, bueno, veíamos que había muchas cosas que había que subsanar. Pedimos todo, bueno, entonces hicimos toda una tarea, ¿no? de hablar con los partidos políticos, de hablar con unos y con otros, incluso hablar con el partido gobierno, hablar con el propio ministerio. La propia ministra, sabéis, bueno, por muchas declaraciones que hizo, nos dijo que no nos preocupáramos, que el gran problema es que la LOMCE había dejado a la pública de lado y que por lo tanto, pero que a la concertada no nos iba a atacar y que nada, que estemos tranquilos, que simplemente era un refuerzo para la pública. Bueno. Además, bueno, hay otro agravante en esta ley muy potente, que es la adicional cuarta, en la que los colegios de educación especial
también tienden a desaparecer. Está previsto que en 10 años los colegios de educación especial desaparezcan como colegios de educación especial y se queden como centros dotacionales, y que los niños, el 100% de los niños con necesidades educativas especiales o discapacidad, estén en plena inclusión, totalmente en aulas ordinarias. Bueno, es otro ataque más, yo creo, a lo que es la libertad de las familias. Entonces, bueno, la ministra, ya os digo, después de muchas conversaciones con ellos, no hemos conseguido grandes cosas y bueno, y estamos, nos confinan, como os digo. Durante el confinamiento el trámite parlamentario siguió, porque ahora lo siguiente es la presentación de enmiendas. Y entonces, o las leyes, una vez que llegan al Congreso, se presentan las enmiendas. Entonces, es verdad que durante el confinamiento se fue aplazando el plazo, o se fue posponiendo el plazo para la presentación de esas enmiendas. Y entonces era como una semana más, ¿no? Y entonces, ya la última semana más ha sido hace un mes, que se termina el plazo y se dice que efectivamente a mediados de octubre ya no hay más plazo para la presentación de enmiendas. Ha sido una ley que se ha enmendado en 1.165 enmiendas. Hombre, pensando que tiene que ser una ley de consenso, no es. Por otro lado, perdón, que no he dicho, durante el mes de abril tuvimos 2 concentraciones en Internet, o sea, a través de Twitter, 2 movilizaciones digitales, en las que lo que pedíamos, y en todas nuestras declaraciones lo que hemos pedido siempre, es que la LOMCE, que no se tramitara una ley, yo lo llamaba una ley pre-COVID, o sea, es decir, es una ley de hace 2 años, después de una situación de pandemia y de COVID que estaba cambiando o está cambiando de alguna manera, bueno, pues casi diría la sociedad y nuestro modo de actuar, y estaba causando unos problemas en los niños muy grandes, pues la brecha digital, que durante todo el tercer trimestre del año pasado estuvieran en sus casas, es decir, para situaciones muy concretas, y que por lo tanto creíamos que si iba a haber una nueva ley, esa nueva ley tenía que de alguna manera recoger las necesidades que se iban a generar a partir de la pandemia. Y aunque fueran puntuales, a lo mejor lo que había que hacer era, en lugar de planificar ahora una ley que no se sabe muy bien qué es lo que va a pasar, que planificar las soluciones a los problemas reales que estaba teniendo la educación española a raíz de la pandemia, bueno, y a raíz de toda la situación actual. No nos han escuchado. Y entonces, bueno, como os digo, se presentaron las 1.165 enmiendas. A mí que se presenten 1.165 enmiendas a una ley ya me parece de lo más, bueno, diría grotesco y preocupante a la hora de pensar que pueda ser una ley mínimamente de consenso y una ley mínimamente de que vayamos a responder a lo que ocurre, ¿no? Por otro lado, también sucede que no solamente se presentan 1.165 enmiendas, sino que se presentan 126 enmiendas o autoenmiendas del propio gobierno. Entonces, claro, dices, vamos a ver, si tú me has dicho que la ley no decae porque es la misma ley y que por lo tanto no hay que volverla a informar, si tú mismo en el trámite de enmiendas te la autoenmiendas en 100 y pico enmiendas, pues a mí ya no me sabe bien, ¿no? Entonces, bueno, yo os voy a compartir ahora, dicho todo este rollo un poco sin ánimo de querer ser muy explícita, qué es lo que hay detrás de cada una, sobre todo en los 3 grandes ejes de las enmiendas que se presentan, ¿no? Y dónde nos afecta. Y que lo gordo es que, como yo digo, el gran problema que tiene ahora la ley, veréis que yo no os voy a hablar apenas ni de religión ni de educación para la ciudad, o sea, el problema es que ya las materias o lo que de verdad debería de ser preocupante o nos debería ocupar, que es pedagógicamente esto va a ayudar, de verdad que es que ni siquiera es un plan, en este momento, iba a decir, no es algo que nos preocupe, es algo que me preocupa muchísimo como profesora, que los niños puedan pasar con todos los suspensos que quieran, pero desgraciadamente es tal la magnitud del problema del ataque tan frontal a la libertad, que al final yo ya digo, mira, yo quiero elegir, porque además el principio de elección es un principio que pedagógicamente es lo mejor. Porque, claro, si yo pedagógicamente pienso, y esta es una de las cosas que yo siempre les he dicho a los, pues a los dirigentes, a los gobernantes o a quien me ha querido oír, que está en contra de la libertad de elección, digamos, a ver, tú como profesor, y normalmente suelen ser profesores, tú como profesor, ¿qué prefieres? ¿Tener en el aula a 27 niños cuyos padres les ha tocado tu colegio y por lo tanto van a clase sin saber a dónde van, sin saber lo que les vas a contar, sin confiar en ti, porque lo que tienen es resquemor y recelo, y por lo tanto por eso los organismos del APA, o sea, las APAs, los consejos escolares tienen ese carácter controlador y fiscalizador de lo que hacemos, que yo lo entiendo que lo tengan en colegios donde te ha tocado? ¿O tú prefieres tener 27 niños
cuyas familias han elegido libremente tu colegio, confían en ti, te han elegido por el proyecto educativo que tienen, porque te conocen, porque saben lo que les vas a ofertar y por lo tanto hay problemas de base que no te van a plantear. Si saben que hay deberes, no te van a plantear que no los haya. Si saben que no, yo qué sé, que no tienes campos de fútbol, no te van a plantear que quieren un campo de fútbol. Problemas a veces muy tontos, pero que, oye, por no ir, ¿no? Si saben que hay religión o que es un colegio religioso con un ideario religioso, no te van a pedir que sea laico. Y dices, voy. Digo, estas son las reglas del juego. Si usted no lo quiere, váyase al colegio de al lado porque tenemos libertad. Claro, algo que es tan sencillo, y además, bueno, ya sin querer ahondar pedagógicamente, pero hay estudios, de hecho, Ismael Sanz acaba de publicar un estudio en el que los niños cuyas familias eligen y confían en el centro y se implican y van a una, tienen mejores resultados. Digo, ahí va. Digo, fíjate. O sea, algo que queremos que parece como que estamos defendiendo algo rarísimo o algo que, no, es que tú lo que quieres es que te hagan un colegio a tu medida y que cada familia, digo que no, que yo quiero elegir un colegio en el que confíe y por lo tanto no me preocuparé ni de qué libros de texto utilizan, ni de qué materias le van a dar, ni quién va a entrar a darles una charla, porque confío en el centro, está de acuerdo a su ideario con mi planificación familiar, con mi vida familiar, con mis ideas, con mi ideología, con mi religión, con lo que yo quiero y por lo tanto me preocuparé de acompañarles y de ir con el colegio de la mano, pero no me preocuparé de más. Entonces, bueno, pues ya, como os digo, o sea, ya no solamente es un problema de derechos, sino que es... Entonces, bueno, lo que os quería decir era que lo que yo planteo aquí, y lo que os voy a plantear un poco, son esas ideas macros, o sea, ese paraguas básico que es el que ahora estamos defendiendo. Lo digo, si alguno luego quiere preguntarnos cosas más puntuales o más, pero que no se extrañe por qué no, que podéis decir, pues ya, a esta no le preocupa que se pueda pasar con no sé cuántos suspensos. Digo, me preocupa muchísimo, pero es que más me preocupa que me quieran hacer una escuela única, pública y laica. O sea, eso es lo que más me preocupa. Y esos son los principios que rigen esta ley. Entonces, y luego además que lo que más o sea, lo siguiente que me preocupa y lo siguiente que también creo que tenemos que tener en la cabeza es que yo no estoy defendiendo, ojo, la libertad para elegir yo una escuela concertada. Es que yo también le estoy defendiendo el derecho a la familia que elige una escuela pública a poder elegir ese colegio público, porque con esta ley tampoco va a poder. Porque si yo quiero un colegio público concreto, yo quiero llevar a mis hijos al colegio público que está al lado de mi trabajo o al lado del trabajo de mi marido o al lado de casa de mis padres porque luego les van a recoger o al lado o a 10 kilómetros porque resulta que quiero que hagan el bachillerato de artes y allí me han dicho que lo hacen fenomenal, no voy a poder. O sea, que es que los derechos se cercenan a todos. Insisto, que no solamente a la educación concertada. Entonces, bueno, en ese sentido, estos son un poco hace 4 años, hace dos años, cuando esto empezó, hace un par de años, hicimos esta infografía en la que en el fondo nos habla de los 3 grandes, es como el por qué, ¿no? El por qué no a esta ley, ¿no? ¿Por qué la queremos parar? ¿No? Lo hicimos a raíz de, pues eso, del confinamiento y en enero. Y sobre todo es, primero, porque nos quieren, como dice aquí, ¿no? Hurtar el debate social. Como os digo, no han hablado con nadie, no le han preguntado, vamos, es que no nos han querido oír. Nosotros, toda ley parlamentaria, lógicamente, tiene unas comparecencias en el Congreso, es lo normal, que vayan, te puede gustar o no gustar lo que dice, pero por lo menos das cabida a los que van a hablar. Cuando fuimos en la 11, os digo, tuvimos la oportunidad de ir. Bueno, pues en esta ley nos han denegado, lo hemos pedido y nos han denegado el trámite parlamentario. Nos han denegado, las enmiendas se están tramitando a velocidad de vértigo. O sea, ayer nos decían, o sea, se están tramitando en 2 sesiones semanales, que no ha pasado en la vida, de a 200 y 300 enmiendas diarias. Los parlamentarios que las tienen que votar no les da tiempo ni siquiera a leerlas, porque las transaccionales les llegan la víspera por la tarde. Nos las están mandando a nosotros para que se las leamos. O sea, tú no puedes tramitar una ley de educación en 15 días. Una ley de educación que además, ojo, Europa no es una de las ¿cómo se dice? Una de las condiciones, perdón, que puso cuando el documento de la subcomisión, cuando se trabajó la reconstrucción y para darnos los millones o para paliar un problema económico que tenemos en España en este momento y que los fondos dotacionales europeos, una de las que dice Europa es que se haga expresamente una ley educativa de consenso. Digo, pero ¿y en qué momento al gobierno actual se le ha olvidado ese punto? Es que a lo mejor Europa no nos da los fondos porque desde luego de consenso no es y ya estamos en Europa apelando al respecto. O sea que en fin, que esto puede tener muchísima más repercusión y muchísima más, ser mucho más preocupante de lo que pensamos, ¿no?
Luego, desde luego, es un retroceso al sistema educativo. Pensar que estamos volviendo a la LOE. La LOE ya salimos en el 2005 bueno, a protestar, a decir que era una barbaridad. Esto es una vuelta de tuerca, una vuelta al 2005 y encima con ese doble tirabuzón en el cual nos quitan las libertades a los ciudadanos y sobre todo, la más importante en el punto 3, que es eso, ¿no? La eliminación de la demanda social y que es que los padres no pueden elegir el colegio de sus hijos. Bueno, como os digo, eso es una reinterpretación de los derechos fundamentales. Dicen que es que los padres no tenemos que elegir y la ministra ha hecho varias alusiones a esto a lo largo de estos últimos meses, en la que diciendo, ¿no?, que los padres no son a ver si los padres vamos a pensar que los hijos somos nuestros, a ver si vamos, de esas ha tenido varias. La última, una de las primeras fue en el Congreso de Escuelas Católicas, en el que estábamos todos ahí en primera fila. Hubo un revuelo, vamos, nos faltó tirarle tomates porque no los teníamos en ese momento. Y digo, de verdad que tiene la osadía de decirnos que los padres no somos los primeros educadores de nuestros hijos y que los hijos, bueno, en fin, que yo cuento un chascarrillo siempre, digo, pero yo a mi hija adolescente de 15, a la que quiero con locura, yo durante el confinamiento lo pensaba y alguna vez lo digo, oye, no sé si mandársela a su casa porque es que no la puedo soportar. Digo, entonces, como no es mía, digo que me la eduque la ministra, ¿no? En fin, una tontería, pero desde luego, bueno, pues da mucho que pensar que el Estado tenga esa misión. Desde luego el Estado tiene que ser subsidiario nuestro. El Estado tiene que llegar a donde nosotros no llegamos, donde las familias no lleguen. Y en aquellos casos que siempre nos ponen el ejemplo, a mí muchas veces me dicen, Begoña, pues que tú tienes en la cabeza una... Digo, bueno, si hay familias o niños que tienen necesidades, por supuesto que el Estado, que las instituciones tienen que ayudar, pero no tiene que ser la ley general, tiene que ser la excepción. Bueno, como os decía, lo que básicamente esta ley garantiza es una plaza pública, hace una caja única para la planificación y la programación de la escolarización, de tal manera que priorizando, desde luego, y garantizando, perdón, las plazas públicas para todos los niños de España. Ahí tiene que haber un incremento progresivo, como os digo ahí, para esos puestos escolares. Esta enmienda fue aprobada ayer, o sea que ayer ya el 109 nos ha liquidado y ya definitivamente los padres se garantizará esa plaza pública y aquellos que queramos otra cosa, pues como dicen ellos, nos lo pagamos. Y si no, colegio público para todos. Como os digo, la enseñanza pública es el eje vertebrador de la educación y lo que hace es eso, eliminar la demanda social. La verdad es que, claro, en un país como el nuestro, en el siglo XXI, un país democrático, donde yo puedo elegir dónde quiero ir a comprar o donde yo puedo elegir dónde me voy a vestir, y no solo eso, puedo elegir a qué partido político votar, cuyos partidos políticos son todo entidades privadas sostenidas con fondos públicos, porque son todo asociaciones o los propios sindicatos. O sea, que en un país donde hay pluralidad en todo, resulta que donde no la haya es en lo más importante que tiene que haber, que es en la educación. Pues hombre, ahí siempre yo creo igual, ¿no?, que a todos nos tienen que saltar muchísimas alertas de por qué está pasando esto y qué es lo que están buscando en último término. Bueno, ya no sé si en el último o en primer término. Desde luego el régimen de conciertos, que es, bueno, no sé si sabéis, los conciertos educativos, bueno, se regulan a partir del año 85 y en una ley socialista. Y los conciertos lo que son fondos, son colegios privados sostenidos con fondos públicos. Fondo público el Estado lo que hace es pagar a los profesores por pago delegado. Eso es lo que hace el Estado, ¿no? El resto, tal. Entonces, lo que nosotros siempre hemos pedido es que, o sea, y lógicamente la demanda social, los padres elegimos el colegio al que queremos elegir en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, bueno, como os digo, esta ley lo que hace es eso, lo elimina. Lo que en concreto Podemos, desde luego, aquí es las enmiendas más duras las están planteando desde el grupo parlamentario de Podemos, en el que desde luego la pública, o sea, la concertada ya no es que sea subsidiaria de la pública, sino que, o sea, nosotros lo que siempre se ha dicho que es complementaria, en este caso es subsidiaria y residual, o sea que completamente prescindible, y lo que hay que hacer es ir eliminándola poco a poco. Luego me preguntaréis seguro una cosa, y es si la pública puede asumir directamente a la concertada. Os lanzo ahí la pregunta para después, pero seguramente alguien la haga, ¿no? Pero os la contestaré. Y luego uno de los grandes principios de la educación, precisamente de la libertad, es el ideario, ¿no? El defender, el poder elegir en función de nuestro ideario. Yo una de las cosas que aprendí siendo profesora y
profesora de profesores, es que no hay dos colegios iguales. Pero no hay dos colegios iguales en la escuela pública. No hay dos colegios iguales de una misma institución, aunque vayan, pues el CEO de San Chinarro y el CEO de Montepríncipe son colegios diferentes. No sé, grupos educativos, el colegio El Maravillas o el colegio de los jesuitas de un colegio u otro son diferentes. Un colegio público en una acera enfrente son diferentes, por un motivo muy sencillo. Y es que el colegio lo hacen las personas. Y las personas son los profesores, son los padres y son los alumnos. Y son diferentes de un colegio a otro. Por lo tanto, dos colegios no son iguales. Entonces, claro, que ya no solo, que además a eso que ya de por sí es diferente, le añadimos el que haya idearios diferentes, que haya proyectos educativos diferentes, que no implica que todos los alumnos no tengan que tener unos conocimientos y que tengan, sino que el modo de hacerlo, el modo de llegar a cada uno, el modo de sea distinto. Y no pasa nada. O sea, es que eso es que es la riqueza de la pluralidad, es que es la riqueza del sistema, es que es la riqueza de todo, ¿no? O sea que, entonces, bueno, pues, ¿qué pasa? Que eso que es, yo también como colofón o como consecuencia o como cuando me preguntan qué podemos hacer, ¿no? Que suele ser también otra pregunta más, y es, iba a deciros, tatuaros nuestro ideario, es decir alto y claro, elijo mi colegio, elijo el CEO de San Chinarro porque me da la gana. Y además es que quiero que sea este, es que no quiero el colegio de enfrente. No, mira, pues es que hay otro concertado enfrente, enfrente del CEO un poquito más allá. Que no, que quiero el mío. Iba a decir que me encadeno al mío. De verdad, o sea, y creo que eso hoy por hoy es uno de nuestros principales bazas que tenemos, ¿no? Porque dices, es que con sus más, con sus menos, con esto no estoy diciendo que no haya cosas que, vamos, claro que sí, pero que a priori dices, es que elijo el mío y por eso lo tengo que defender y por eso lo quiero. Y porque creo además que, insisto, es distinto al de enfrente. Por lo tanto, en los proyectos educativos es lo principal. Y el proyecto educativo no es falta de equidad, no es que, claro, es que tú quieres cosas diferentes. Que no, que no, que no, que no. Es simplemente eso, que a unos, pues, iba a decir, a unos les gustan las lentejas y a otros les gustan las alubias. Es mejor la lenteja que la alubia, ¿no? Los dos tienen hierro, las dos son, no, pero son, pues es un ejemplo tonto, pero más o menos lo mismo. Otra cosa muy divertida, por no decir otra cosa, que tiene la ley es que lo que impone es que en cada uno de los consejos escolares de centro hay un representante del ayuntamiento. Nosotros lo llamamos el comisario político. Claro, dices, pero vamos a ver, en un colegio concertado, todavía en un colegio público, que es verdad que es de dotación, o sea, que el colegio en sí mismo, pues oye, es del ayuntamiento o es de la administración, pues el cuidado, el mantenimiento. Bueno, como propiedad, si me apuras, lo puedo entender. En un colegio concertado, que no me dan nada, que el edificio no es del ayuntamiento, o sea, que no tiene nada que ver en el sistema, pues la verdad que a mí, como madre, tampoco entiendo por qué tiene que estar un político metido en un consejo escolar de mi colegio diciendo qué es lo que tiene que pasar y qué es lo que no. O sea, en fin, me cuesta. Y luego, bueno, la clase de religión, que lo que busca es que se quede en un degradarlo totalmente a poco más que una asignatura casi genérica, vamos, sin alternativas, no evaluable, etcétera. Entonces, bueno, o sea, yo la religión me preocupa, es verdad que aquí en concreto me preocupa mucho de cara a la, sobre todo, por ejemplo, a los colegios públicos, donde sabéis que la religión es obligada a día de hoy, es de obligada oferta, bueno, a día de hoy y según los acuerdos Iglesia-Estado, es de obligada oferta, pero no de obligado elección por parte de las familias. A mí también eso, cuando me dicen, es que tú quieres que todos los niños estudien religión católica, digo que no, quiero que lo puedan elegir aquellos que quieren. Y porque además es que tienen su pleno derecho. Y que además cuando un niño estudia una asignatura, la estudie. Y que tenga el peso y la importancia que tiene la asignatura. Para eso los niños que no quieren religión, porque entre otras cosas en religión, bueno, el concepto de religión es sobre todo es historia de las religiones, muchas veces es el arraigo, estamos en un país occidental donde Europa es de inspiración cristiana, o sea, nos guste o no nos guste, la bandera europea es la corona de la Inmaculada Concepción y quien no lo quiera ver, que no lo vea, pero es que está así escrito, o sea, es fondo azul claro de la Inmaculada con la bandera de las 12 estrellas, o sea, con la corona de las 12 estrellas y es la bandera de la bandera europea. Entonces, yo eso podemos, o sea, ya os digo, quien libre es cada uno de cerrar los ojos y de pensar que es que ese azul es el que más les gustó y que pusieron las 12 banderas. Pero vamos, que cuando leemos lo que hicieron los padres de la Unión Europea y en qué pensaron cuando se basaron cuando diseñaron la bandera, es en la Inmaculada Concepción.
Pero bueno, independientemente de eso, la religión tiene en este momento su alternativa y además eso en la LOMCE se reconoce y se peleó para que tuviese el peso de una asignatura. Todos somos padres, muchos somos padres, los que no somos padres somos profesores o sois profesores, y una asignatura que no se evalúa, una asignatura... Claro, yo no concibo que decirle a mi hijo de 10 años o de 12, o no sé si sería fácil, el decirle, oye, mira, mientras tú estás en clase de religión, los de enfrente están en castillos hinchables, que es lo que pasaba con la LOE en la anterior, antes de la LOMCE, ¿no? Yo esto en los colegios nuestros, o sea, en concreto estamos en el CEU y no puedo decir lo contrario, o sea, ¿me preocupa? Pues muchísimo menos, porque sé que ellos elegimos un colegio con un ideario cristiano, sé que se va a dar la religión y que además, pues en principio a priori, bueno, dentro de la libertad, la gran mayoría de los niños entiendo que por ideario lo van a, igual aquí o sea, me decís lo contrario, pero en principio lo van a, sobre todo porque forma parte de nuestro ideario, ¿no? Pero bueno, me parece que también nos dice, ¿no?, qué es lo que hay en su cabeza, que os decía al principio, ¿no? Recordar, única, pública y laica. Esto es lo que... Pero pues a mí de todo, lo que más me preocupa es lo de única. O sea, yo no quiero único nada, yo no... Pero bueno. Entonces, con todo esto, hace 4 años, ya hace 4, creamos una plataforma que se llama Concertados, en la que estamos no os voy a hablar de siglas demasiadas porque esto es un lío, pero bueno, las patronales y los padres de o sea, las dos patronales, Escuelas Católicas y CECE, que es la patronal de Escuela de Colegios de Iniciativa Social, y la FERE, o Escuelas Católicas, que son la patronal de los colegios religiosos, las 2 confederaciones de padres, CONCAPA y nosotros, COFAPA, y luego los 2 sindicatos mayoritarios o sea, que están apoyando, USO y FESIR, ¿vale? De profesores de la escuela concertada, para visibilizar y sobre todo abrir las puertas a nuestros colegios, que se visibilice por qué la concertada es importante y cómo la concertada lo que da es esa pluralidad al sistema, lo que hace es abrir nuestras, bueno, pues las puertas, abriendo las puertas de nuestros colegios e intentando quitar pues muchos de los prejuicios pues que hoy todavía no, que si somos colegios elitistas, etcétera, ¿no? Que estos de colegios de ricos, bueno, los típicos mitos que cuando hoy por hoy todavía entras en las redes sociales sigues viendo que siguen siendo los mismos mantras, que además da igual que les digas, da igual que les enseñes, vale, el que no quiere, no hay más ciego que el que no quiere ver, pues aquí hay mucho ciego que no quiere ver. Entonces creamos Concertados. Y al ver ya toda la tramitación de la LOMCE, de la LOMLOE, perdón, y cómo está avanzando, hemos creado esta campaña, hemos lanzado esta campaña, más plurales, más libres, más iguales, con un carácter más amplio, no solamente de la concertada, porque creemos además que en esto, como os decía antes, la escuela pública tiene un gran ataque, no solamente por parte de la religión y los profesores de religión que, bueno, pues que ven de alguna manera peligrar toda lógicamente, sino que hay padres de la pública que están, bueno, que están con nosotros y que de hecho están respaldados aquí. Buscando bueno, pues esta visibilidad y el patalear. Durante todo este tiempo hemos hecho una labor bueno, pues de hablar con los partidos políticos, de intentar enmendar y demás, pero bueno, pues ya viendo que no, hemos empezado a gritar. La campaña en qué consiste, bueno, el color es el color naranja, que bueno, hoy todos lo habréis visto en vuestro colegio, los globos de colores, pero bueno, ahora hablaremos de la campaña de los miércoles, pero sobre todo el lema es este, más plurales, más libres, más iguales, buscando una escuela inclusiva en donde quepamos todos, ¿vale? De todos y para todos. No vamos en contra de nadie. A mí esto es una cosa que me gusta mucho decirlo porque también nos quieren enfrentar. La propia ministra nos ha querido enfrentar tanto en la defensa de la ley cuando la hizo en el Parlamento, cuando ha ido al Senado, y la verdad que en cuanto le pones un micrófono lo dice, que es que el problema es que la concertada se ha llevado todos los fondos de la escuela pública y que por lo tanto por eso hay que ahogar ahora la escuela concertada y que hay que darle todos los fondos a la pública. Bueno, pues no es cierto. ¿Vale? Porque la realidad es que un puesto en la escuela pública es prácticamente el doble y sobre todo que es que me parece que es que querernos enfrentar, pues que nos enfrenten ellos, pero nosotros no nos vamos. Yo no quiero una mala escuela pública, al revés. Yo quiero la mejor escuela pública y quiero la mejor escuela, yo quiero la mejor educación, con mayúscula. Yo esto se lo oí decir una vez a José María Elvira, que era el anterior secretario general de Escuelas Católicas, que decía, yo quiero hablar de educación sin apellidos. No es escuela pública, escuela concertada, perdón, yo quiero hablar de educación sin apellidos, educación pública, educación concertada, no, yo quiero hablar de educación con mayúscula. Pues yo creo que esto es lo que nosotros tenemos que hacer y la campaña que tenemos que hacer. No queremos atacar a nadie, no queremos ir en contra de nadie. Es escuela pública y concertada, no es o, ¿vale? Entonces yo también esto quiero que bueno.
Nuestra principal campaña empezó el lunes 26 en las redes sociales online. Claro, también tenemos que tener en cuenta la pandemia. Ya en febrero de este año, antes de que nos confinaran, antes de que el coronavirus apareciera en nuestras vidas, ya teníamos previsto, viendo cómo seguía la tramitación y que efectivamente íbamos a llegar a estas fechas, salir a la calle, o sea, hacer una... Ahora, pero claro, con todo el lío de la pandemia, pues la verdad es que no solo no podemos salir a la calle, sino que nos confinan. Pero entonces, claro, nuestro foco ahora son las redes sociales. Entonces, bueno, yo aquí lo primero, animaros a todos, no sé cuántos estamos conectados en este momento porque no lo veo, pero que todos os abráis Twitter, Facebook, ¿vale? Para hacer ruido. Se trata de que nos oigan. Ahora lo que necesitamos es, lo que buscamos es que desde la base, desde nosotros, los padres, los profesores, nos escuchen y que defendemos nuestro colegio porque queremos y que no queremos que nadie y sobre todo que nadie nos ataque, no queremos atacar a nadie y no queremos que nadie decida por nosotros. La responsabilidad es mía. Cuando en el mes de mayo, junio, se planteaba la vuelta a los colegios, todo el verano machacando la vuelta a los colegios y nos decían, no, hay que volver al colegio porque los padres tenemos que escolarizar a nuestros hijos y además creo firmemente en ello. Y además tal, y si no vamos a multar a los padres porque la multa nos la llevamos nosotros, bueno, pues déjame que yo eduque a mis hijos, no solamente cuando a ti te interesa. Entonces, bueno, la campaña, os digo, es más plurales. Los dos hashtags fundamentales que tenemos que utilizar es el de más plurales y Stop Ley Cela, porque es los que, bueno, lo que de verdad... Bueno, esto era un montón tenía puestos como muchos tweets, porque entre otras cosas, mañana a las de 6 a 9, de 6 a 9, ahí ya de repente se me ha olvidado la hora, pero hay una quedada digital, ¿vale? Hay una manifestación en las redes precisamente para esto, ¿no? Para defender y bueno, pues para que nos oigan todos e intentar ser trending topic, como dicen, para conseguir, ¿no? Todo, bueno, es en unión de todos, ¿vale? Todos somos complementarios, todos sumamos, todos tenemos que estar aquí. Y luego que no somos 2 o 3, ¿vale? Somos somos prácticamente 2 millones de alumnos, somos casi 8.000 familias. Entonces, bueno, yo aquí también animaros a lo siguiente, bueno, esto fue la rueda de prensa del lanzamiento, la recogida de firmas. Esto es fundamental, ¿vale? Yo espero que ya os haya llegado, estoy segura que sí. Yo os pido que lo difundáis. Llevamos 230.000 firmas, prácticamente esto lo lanzamos el jueves, teniendo en cuenta que además el jueves y el viernes tuvimos algún que otro problema con la web, algún que otro problema de algún ataquito, pero bueno, a mí me parecen pocas. O sea, yo creo que no puede ser que seamos 3 millones y que estemos aquí, o sea, y que estemos en 250.000 firmas. O sea, que creo que tenemos que llegar al 1.000.000 de firmas y para eso necesitamos difundirlo. Entonces, yo creo que los grupos de WhatsApp, yo creo que no hay padre, niño mayor de 14 años, porque aquí es un ataque a los niños porque les van a quitar los colegios, es un ataque a los padres, es un ataque a los abuelos que sus nietos no van a poder elegir. O sea, que yo os pediría, pues eso, que lo lleváramos a todos los rincones, ¿no? Que todo el mundo firmara, porque en el fondo es la manera de que nos oigan. Que sepáis que la web es totalmente fiable, los datos son nuestros, no hemos utilizado ninguna plataforma de recolección de datos ni nada, precisamente para evitar todo tipo de suspicacias y además específicamente en cuanto se acabe la campaña todos los datos se destruyen, porque insisto, que son de la propia, y para esto somos... Bueno, somos gente normal como vosotros y no queremos sin ningún tipo de nada, ¿no? Lo digo porque hay gente que me lo ha preguntado. Entonces, bueno, que lo sepáis. Entonces, es fundamental eso, que hasta el último rincón, la última persona que forme parte del colegio, padres, profesores, alumnos, el PAS, que formamos parte del colegio, sepamos que esto es de todos, esto es nuestro, ¿vale? Esto no es un problema de las patronales, esto no es un problema del director, esto no es de Carlos, no, esto es de los padres, somos los principales implicados. Esto es de los profesores que, con perdón, os quedáis en la calle. Esto es de cada uno de nosotros porque queremos defender nuestro colegio. Esto es lo vital, ¿no? Entonces, bueno, a ver si... Luego hemos hecho los encuentros de los miércoles, que hoy ya habéis hecho vosotros el primero, la verdad que me ha hecho muchísima ilusión, he visto las fotos de rodear el colegio de globos, el lazo naranja, que a mí ya todo el mundo me ve y me dice, Begoña, el lazo naranja. Bueno, se trata de hacer, insisto, es hacer ruido, ¿no? Pitadas. Aquí en un colegio aquí al lado que tengo concertado ha habido unas pitadas bestiales, bueno, ha venido la policía, ¿qué estaba pasando? Eso es, esto es lo que necesitamos que se pite. De hecho, en un principio habíamos pensado en un silbato, pero con el COVID no se puede. Por favor, también
decir, ¿no? Las medidas de seguridad, la distancia, o sea, que no nos somos gente responsable y precisamente porque somos responsables y queremos guardar la ley, lo hacemos todo legalmente, ¿no? Pero bueno, la idea es que todos los miércoles, ¿no? Y luego unido también a la pitada de los miércoles, el lazo, que este es para, vamos, yo ya estoy a punto de tatuármelo en algún lugar, en las aulas vacías. Hay colegios que lo que han hecho, o sea, aquí ya las performance y la creatividad, ¿no? Hoy vosotros habéis rodeado el colegio de globos, bueno, pues cada uno, pero la creatividad puede ser infinita. Hay colegios que lo que han hecho ha sido sacar aulas vacías a la calle porque realmente es lo que hacen y de hecho vamos a pedir permiso pues para sacar, si hay que sacar pupitres a la calle, se sacarán pupitres a la calle y ya veremos. Pero bueno, todo lo que sea, yo aquí, como si Carlos no me oyera, pero si las niñas llevan lazo en la cabeza, a lo mejor durante estos días se les puede permitir que sea naranja, o sea, tampoco pasa, pero bueno, eso ya, como os digo, la creatividad de cada uno, ¿no? Y luego estamos haciendo concentraciones en la Puerta del Congreso. La primera, en teoría, era ayer, martes, nos la denegaron ayer mismo, en la delegación de gobierno en la Comunidad de Madrid, vamos, del gobierno, vamos, de Madrid. Y entonces nos vamos mañana, pues nosotros ni cortos ni perezosos hemos dicho, pues fenomenal, entonces ya para mañana ya nos lo han aceptado. Entonces mañana de 12 a 1 estaremos en la Puerta del Congreso. Es verdad que ahora con las medidas de restricción y demás, lógicamente pues es para 100 personas, aunque si van más gente se habilitará. Bueno, pues oye, si mañana entre las 12 y la 1 alguno se quiere pasear, pues tal. Pero vamos, que sepáis que es ahí, ¿no? Y luego, bueno, esto es lo de las aulas vacías, los que nos ponen en la calle. Entonces, bueno, pues intentaremos seguir. La idea es seguir percutiendo y seguir haciendo ruido y viendo cosas que podamos hacer para... sin ánimo, o sea, no quiero acabar, o sea, que ahora quiero que me hagáis preguntas, ¿no? Pero contaros, justo antes de ayer, la verdad es que fue un día, tengo que deciros, durísimo. La aprobación del 109 con una vuelta de tuerca todavía mayor de lo que esperábamos, pues donde ya no dejaba, o sea, no deja resquicio a la, bueno, a la interpretación. La verdad que, bueno, pues a veces te da pie a pensar que es que no sirve para casi nada lo que haces y bueno, que estamos un poco perdidos, pero yo creo que no. Entonces, y viendo también la tramitación a la velocidad a la que va, que la idea es que mañana prácticamente terminen las enmiendas, la semana que viene o en 10 días vaya al pleno, bueno, pues es todavía, dices, bueno, pues realmente es que aquí van corriendo y es que no escuchan, no quieren hablar, no quieren nada. Hoy hemos estado, bueno, hemos estado reunidos justo antes de estar aquí y pues viendo la necesidad pues de todavía hacer más ruido, ¿no? Entonces, bueno, pues yo aquí me decían, Begoña, moviliza a tus padres. Digo, sí, bueno, ahora tengo justo una sesión con los del CEU. Digo, a ver, acabo de ver, estamos 140 conectados, bueno, pues ya hay 140 más, en fin. Bueno, pues que de verdad que veamos que esto es un ataque a todos, ¿vale? Es un ataque frontal a la libertad, es un ataque frontal a la educación, al concepto de educación que tenemos y como veis no he hablado ni de asignaturas ni de materias, o sea, desgraciadamente esto no les importa. Desgraciadamente no es una ley, desgraciadamente es una ley que está, bueno, desgraciadamente, digo, gracias a Dios es una ley que está abocada a que en cuanto haya otro gobierno se derogue. Pero mientras no haya otro gobierno que la derogue, es una ley que se va a implantar y es una ley que a la velocidad que va en el mes de marzo estará aprobada en el Senado y vuelta al Congreso y aprobada en el Congreso. Es una ley que se está tramitando mezclada con una tramitación de los presupuestos generales del Estado que lo que hace es que sea un juego de cromos y además es que ves detrás de cada enmienda, detrás de cada titular que lees o que ves que sale, es que al final dices, buah, es que aquí ya estamos vendidos, ¿no? Entonces, bueno, yo tampoco quiero terminar negativa, aunque porque de verdad que creo que los padres tenemos todo que decir. Los padres somos los primeros educadores y eso no hay ley que nos lo quite. No hay ley que quiera, o sea, bueno, que aunque lo pretenda, no lo van a conseguir. Y que creo que es el momento, desde luego, de tomar nosotros el relevo, o sea, de tomar el pulso, ¿no? Y de hacer que se oiga nuestra voz hoy, pero también es muy importante que este movimiento, que esta sensibilización, creer en nuestro ideario, creer en nuestra elección, creer en nuestro colegio y defenderlo hasta la muerte, tiene que ser hasta que nuestros hijos
vuelvan al colegio con sus hijos, vamos. O sea, me parece que esto es lo que tenemos que conseguir y este es el éxito y de verdad que creo que cuando nos digan, ¿y tú por qué quieres ese colegio? Porque me da la gana y no dar muchas más explicaciones porque no las hay. Así que, bueno, estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias y no sé, Carlos, preguntas, no sé si hay, dejo de compartir. Muchas gracias, Begoña. Sí, hay alguna pregunta, pero si veis abajo, si movéis el ratón, podéis, tanto por el chat como o mejor por lo de preguntas y respuestas, pues si queréis hacer alguna pregunta. Hay un padre que pregunta que en este escenario, ¿no?, de ataque a la concertada, ¿qué planean hacer con los puestos de trabajo de los profesores de la concertada? Pues nada, al paro, con perdón. No está previsto nada, porque de hecho no es uno de los grandes vacíos que tiene esta ley es esa. Entonces les da lo mismo, cierran los colegios, pues como el que cierra un bar, como las tiendas que están cerrando ahora. Para ellos es poco más o menos lo mismo. No, no se absorben a Y la eso calle. que se había oído de que la Comunidad de Madrid iba a rechazar y que la defensa del concertado en la Comunidad de Madrid y todo Bueno, eso, ¿qué puedes decirnos? sí, No, a no es ver. por esconder la cabeza, del resto, pero No, 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 me parece bien, no, 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 estamos en Madrid y gracias a Dios estamos en Madrid, tengo que decir, claro, yo os he planteado, vamos a ver, España, sabemos todos que son unas comunidades autónomas y yo en este momento digo gracias a Dios, o sea, porque es que realmente sí sabemos y además tenemos el compromiso expreso tanto de Enrique Oso, bueno, como de Isabel Díaz Ayuso, nos hemos reunido con ellos y nos han el respaldo expreso de que la Comunidad de Madrid no se iba a implantar. O sea, más que no se va a implantar, sabéis que la ley nacional luego tiene su desarrollo en las leyes autonómicas. Entonces, en el caso de la Comunidad de Madrid, hoy por hoy no estamos, bueno, no estamos preocupados, siempre y cuando la ley no les obligue más allá, pero, y que siempre y cuando no cambiemos de gobierno. O sea, el problema es que aquí estamos otra vez a expensas totalmente pues, del gobierno que tengamos en la Comunidad de Madrid, o en la Comunidad de Madrid o en las distintas comunidades autónomas. Vamos a ver, este problema en comunidades autónomas como Valencia, por ejemplo, ya lo tienen, pero a la inversa. O sea, en este caso, los gobiernos autonómicos ya les están machacando desde hace varios años y lo único es que, como apelamos al Tribunal Constitucional desde, bueno, desde las instituciones, al Constitucional y a la legislación, porque va en contra de la ley nacional, se gana. Es verdad que hay que ir a los tribunales, es verdad que esto... Entonces, de hecho, ahora acaba de haber una sentencia la semana pasada positiva para un colegio al que le habían retirado el concierto. El problema es cuando tú pretendes autonómicamente hacerlo, o sea, cuando el gobierno autonómico y el nacional coincida, pues entonces ya se perderá. Entonces, a nivel nacional, claramente ellos son los que más problemas, o sea, hoy los que más, mañana lo tendremos todos, desgraciadamente. Entonces, lo único eso, que es verdad, que igual que Pablo Casado ayer salió también el gobierno diciendo que en cuanto volviese se iba a derogar. Bueno, pues gracias, o sea, yo le voy a grabar para que cuando pase que rápidamente se derogue, ¿no? Pero, y ese es un poco el compromiso que estamos intentando en aquellos partidos que nos apoyan más o que reconocen la libertad, que alguno hay, pues lo estamos peleando. pero ha dicho lo de Pablo Casado que dices, ha dicho que iba a rechazar la ley CELA, pero por el tema de la lengua vehicular del castellano, o sea, tampoco se han mojado en mucho más. No, Pero por todo, no, y por la libertad. No sé cuál ha sido el titular. A ver, yo también os diría una cosa, los medios de comunicación manipulan la información bastante importante. O sea, lo de la lengua es muy gordo, lo que hicieron ayer, pero yo la información que tenemos, y tenemos reuniones con ellos sobre todo están en contra o sea, están en contra del ataque al 109, en contra del ataque a la libertad de enseñanza. Entonces, por ahí es donde, porque además es que eso es lo que es realmente inconstitucional. hay muchas preguntas, Begoña. Preguntan en el chat que qué horizonte temporal manejamos para que se implanten estas medidas y nos lo impongan a nosotros en el colegio. Bueno, a ver, vuelvo a lo mismo. Estando en la Comunidad de Madrid, tenemos un margen, porque la ley, hasta que una vez, aunque el Gobierno nacional implantara la ley, o sea, se pusiera en práctica la ley en el mes de marzo, más o menos, que es lo que calculamos que esto pase, que la ley finalmente esté aprobada, febrero, marzo más bien. Hombre, hasta que se implemente, hasta que tal, o sea, es verdad que tenemos ahí un año, bueno, tenemos un tiempo, pero poco. Entonces, sobre todo de cara también a los apoyos que necesitamos por parte de los distintos partidos políticos. ¿Y posibilidades también preguntan de que no saliese adelante la ley? Eh,
venga, vamos a rezar, vamos a conseguirlo. O sea, ojo, conseguimos en la subcomisión del pacto que no saliera el documento de la subcomisión del pacto, porque todos, o sea, se quedaron, o sea, si se queda solo el PSOE con Podemos, ganamos. Pero el problema es que no se van a quedar solos. Pero ¿y las firmas tienen peso? Pregunta otra familia. Sí. Sí, no sé si para que cambien la ley, pero desde luego para que se den cuenta de lo que están haciendo, sí. Y les pesa, ¿eh? Les pesa. Les pesa porque ya les está escociendo. Ya les escoció sin ser una gran movilización, la movilización digital que tuvimos en el mes de mayo, que hubo dos, en abril, perdón, fue en abril, marzo y abril, ya les escoció, ahora más. No. Entonces, yo creo que eso, o sea, es que, pero claro, claro, les escocerá si de verdad somos muchos. Si conseguimos 300.000 firmas y decimos que somos 3 millones. Sí, no, de hecho ahora una mamá ha dicho que muchas gracias, pero que si ahora mismo no se veían 140 conectados en un colegio de 2000, Sí. que entonces aquí sí que como director del colegio, ¿no? Os digo, padres, que tenemos, o sea, al final es nuestra responsabilidad el ir llamando a la puerta y movilizando a la gente y decirles, oye, que esto es que pasado mañana te puedes quedar sin colegio para tus hijos. O sea, ya no tanto es el trabajo nuestro, que por supuesto. No, yo aquí es, o sea, sin faltar a los profesores, o sea, entiendo que un profesor, pues oye, se reinventa, busca otro colegio o lo que sea, ¿no? O hace o sea, no sé, pero, pero es que es que es un ataque a la libertad, o sea, es que no lo podemos permitir, o sea, es que no lo podemos permitir. Entonces, como no lo podemos permitir, a mí que estemos 140 aquí, me parece que somos un montón. A ver, pensar, vosotros somos 140. De esos 140 mínimo llegáis a 4 personas cada uno, a 10 personas cada uno. Pues ya somos 1.400. A 10. A vuestros grupos, cada uno a vuestros grupos de WhatsApp, vuestros grupos de clase. A lo mejor tenéis más de un hijo y llegáis a más de 2 grupos de WhatsApp. Esos grupos de WhatsApp a la vez llegan a otros. Tenéis la amiga del parque, gente de otros colegios. Aquí estamos todos juntos. Estamos el CEO de San Chinarro, pero pensar que son todos los colegios de Madrid, de España. Si tenéis familia que viva en otras comunidades autónomas, también se mueve en otras comunidades autónomas. Es verdad que nos está costando más llegar a otras comunidades autónomas, entre otras cosas porque en otras comunidades autónomas, bueno, pues tienen también sus problemas y bueno, pues cada maestría tiene su librillo, ¿no? Pero, y luego además, que también saben en qué momento lo están haciendo. Yo sé que dices, joder, perdón, les estemos pidiendo a los centros, pero claro, yo me imagino al pobre Carlos ahora aquí, como director del colegio, planteándole este problema y pensando que esta tarde has tenido a las familias, dices, Begoña, es que tengo un aula confinada, tengo a 2 niños no sé cómo, tengo a un profesor que es que está de baja, que al otro, o sea, es que es el peor momento en la historia de un colegio, es que nunca se había vivido una pandemia, es que esto es horrible, o sea, es que yo creo que las familias, hasta que no lo tenemos, o sea, no solamente es lo que vivimos en nuestras casas, sino que se vive en un centro educativo. Entonces, claro, y encima esto lo saben y lo están aprovechando. No nos dejemos, de verdad. Yo os pido que que los multipliquemos, que yo que sé, en los grupos de amigos, o sea, que vayáis con el lazo naranja y ese lazo porque es tal, lo expliquemos, le demos a firmar, tuiteemos, por favor, todos a Twitter, o sea, viva las redes sociales, viva Instagram. Si hay alguien que tenga más de X seguidores, por favor, que lo diga, que lo cuente, gritar. Gritar es nuestra voz, pero es que es nuestra responsabilidad de cada uno de nosotros. No podemos no podemos estar en un sofá, de verdad. Y eso que ahora nos lo ponen súper fácil porque nos vamos a manifestar desde el sofá. Pero, o sea, nunca lo hemos tenido más fácil salir a la calle, pero hay que salir. Perdón. No, 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 gracias, al revés. De hecho, están preguntando muchos padres que dónde podemos firmar. Lo Más, mandaremos desde el cole y el APA y además han hecho desde COFAPA un kit que en los próximos días también os van a llegar para que lo compartáis en redes sociales y yo creo que al final, sabiendo, ¿no?, la realidad que nos acaba de comentar Begoña, que este es el gran problema y lo ha dicho, o sea que muchas veces lo que nos llega por los medios de comunicación es la mitad de la mitad y además lo que quieren compartir, ¿no? Entonces, sí. nosotros tenemos que ser los altavoces de la realidad, que es la que ha explicado Begoña claramente. Esta charla la hemos grabado, os pasaremos el enlace a todos los padres por si la queréis pasar. Begoña, por supuesto, que la presentación nos la manda y lo que haga falta, y las infografías las tenemos en el cole. O sea, yo creo que ahora es unirnos y a lo mejor dentro de una semana hay que volver a hacer otra sesión y en lugar de 140, pues ser 1400. Y Ojalá. también que han dicho aquí padres, ¿no? Nos sugieren en el colegio el comentárselo a los alumnos, pues por supuesto,
a todos los profesores en primer lugar y los alumnos que sean conscientes de esto. Y luego, mira, ya está saliendo, Begoña, cosas creativas, ¿no? De algún cartel oficial que podamos poner en las ventanas, en los coches. El lazo naranja, El ¿no, lazo Begoña? naranja. O De sea, hecho, hoy por hoy el lazo naranja. en el colegio, vamos, aparte de los globos que ha puesto Lapa, estamos encargando ahí una Sí, super lona gigante para poner también qué bien, y al final es hacer ruido, ruido, ruido eso y es. ya por ello. Hay un par de padres que han Sí. preguntado sobre el tema de qué posibilidad tiene Europa de dar marcha atrás a esta ley o por lo menos tratar esas enmiendas, ¿no? Mira, nosotros lo que hemos hecho, bueno, se ha presentado ¿cómo se llama? Bueno, es como una reclamación a Europa de lo que está pasando. Hemos lanzado preguntas a los congresistas para que las hagan entre ellos o, vamos, es que yo no sé mucho de legislación, a mí es lo que me han contado, pero sobre todo estamos también preparando una demanda para el Tribunal Superior de Derechos Humanos. Lo que pasa es que eso no se puede hacer hasta que no hayamos, de alguna manera, consumido todos los... o sea, todas las medidas, ¿cómo se dice?, judiciales en España. Entonces, bueno, vamos a esperar al texto y en cuanto salga el texto, pues se pondrán las medidas bueno, en marcha. Y lo mismo, pues es lo que nos oigan, lo que nos griten, ya lo que nos quieran escuchar. Entonces, bueno, en ello estamos. Leía antes a alguien que sepáis que la web a veces da problemas, pero bueno, eso es porque es que como nos quieren mucho nos atacan, pero no os preocupéis, ¿vale? O sea, está todo controlado y firmar. Pero, a ver, es que me he puesto a leer el chat. Los conciertos desaparecen en eso y prima. A ver, os decía antes que iba a salir una pregunta. O sea, los conciertos, o sea, no van, es muy difícil que de golpe y porrazo cierren un colegio, ¿vale? Eso no ¿qué es lo que hacen? Lo ahogan desde abajo. Entonces, ¿qué hacen? Que te ponen en plazas públicas o te escolarizan a los niños, sobre todo en infantil, desde abajo. Y lo que hacen es, niños nuevos o lo que sea, pues les van escolarizando, que es lo que nosotros lo sabemos porque es lo que están haciendo en Valencia. O sea, en el fondo dices, ¿y esto cómo se puede hacer? Pues de esta manera. O en Valencia y en La Rioja. Les mandan a otras aulas y entonces al colegio que hacen le van quitando unidades. Dicen, pues como en vez de tener 60 niños tienes 45, en un aula de tercero de primaria, pues te desconcierto una unidad, te quito una unidad y tienes que juntarles. Entonces, eso es lo que van haciendo. Entonces te van ahogando el colegio. Por otro lado, os decía que el motivo fundamental por el que este gobierno, o sea, por el que el pacto no salió adelante, fue porque se levantaron porque decían que no había dotación presupuestaria para la subcomisión. Tengo que deciros que esta ley no tiene dotación presupuestaria. O sea, les da igual. O sea, según ellos, pues, no, pues hacemos más plazas públicas y hacemos más colegios públicos, como si hacer un colegio público saliera de la nada. Digo, porque no hay dinero. Pero les da igual. O sea, entonces, el problema es que esto es purita ideología. O sea, yo ya lo que más me preocupa es eso, que es que al final es una idea de raíz y encima una idea que cuando le oyes, ayer le oí otra vez a la ministra que decía, no, porque las plazas, porque es que nos están enfrentando. O sea, es que me están diciendo que porque existo yo como colegio concertado resulta que la pública va mal. Digo, que no es verdad. O sea, que es que la dotación presupuestaria de la pública es enorme. O sea, que tienen muchísimo dinero. Y yo tengo poquísimos, que tenemos la mitad. O sea, es que la dotación presupuestaria de un colegio concertado, o sea, de un puesto escolar de una escuela concertada y de un colegio público es casi la mitad. Entonces digo, es que si todos los niños, ya no solamente es que no quepan, que ojo, que eso también es trampa, porque sí caben. Porque ¿qué pasa? Que al ir desde abajo y al no haber natalidad, claro, pues es verdad que hay centros públicos donde tal. Entonces ahí tenemos, em, eso pasa. O sea que bueno, que yo creo que ahora más que pensar qué es lo que puede pasar dentro de 3 años, tenemos que pensar qué es lo que este gobierno quiere ahora, que es quitar las libertades en todos los ámbitos, quitar las libertades de los españoles y pensar que el gobierno es el salvador de la humanidad y con eso pelear y gritar y que se nos oiga y que somos 3 millones de familias, 3 millones de familias que defendemos la libertad de nuestros hijos. Es que me sale la vena mitinera, pero... Estoy revisando a ver si hay alguna pregunta. Es que hay varias, pero muchas tenían que ver. Era el tema de las firmas. Pregunta otra mamá. Vamos a tenerlo grabado y lo pondremos en redes, por supuesto, y todo el tema de la campaña, ¿no? Que desde COFAPA y CECE y como os hemos dicho al principio, ¿no? Nuestro APA
nuestro querido APA del colegio se ha unido a COFAPA y Sí. eso es lo que nos va a llevar a estar unidos a muchos más colegios, ¿no? Eso Ahora, es una cosa súper importante también de ahora, o sea, no tanto porque o sea, que estamos encantados, pero es que el asociacionismo en España nosotros somos muy tendentes a no hacerlo y además a que normalmente tenga un carácter reivindicativo. Nosotros no queremos reivindicar, queremos ser unidad. Entonces también pues es la unidad con la... O sea, de hecho, con el éxito de la campaña y el éxito de los que estamos detrás de la campaña es que estamos unidos, la patronal, los profesores, los padres, vamos todos a una. Aquí no somos unos, o sea, entonces ese equipo, pues ahora también lo vemos, ¿no? O sea, estamos los padres, los profesores, está Carlos, o sea, el APA está para construir, para trabajar, para... Entonces, esa unidad desde el propio centro de familia y escuela unidos a nivel institucional, a nivel asociativo, también es muy importante. más preguntas. No sé si, es que como hay algunas, no sé. Ah, el tema del IVA preguntan también, Begoña. Eso sí que estaba ahí. Temazo. Vamos a ver el tema del IVA. Vamos a ver, yo creo que el tema del IVA pues forma parte igualmente de la propia ideología. Entonces, pero esto ya no es de educación, o sea, de hecho lo del IVA, poco más o ¿Podemos menos decir una cosa? Porque es que justo a los padres hace un par de semanas les mandé este tema y sí. varios padres me dijeron, no, pero eso ya se ha echado para atrás. Y también quería que lo comentases tú porque lo hablé contigo para que se den cuenta de que nos están engañando como tontos. Es muy triste. Vamos a ver, yo os pediría de verdad que nos fiáramos de los medios de comunicación lo justo y necesario. Iros a los documentos, iros a escucharles a ellos. Es eso, desde un discurso hasta un, o sea, no os creáis una comparecencia, o sea, si hay que ver la comparecencia, verla completa, yo entiendo que es un rollo, pero en el Congreso de los Diputados todo está colgado y están colgadas las comparecencias íntegras, leerlas íntegras, porque es una vergüenza. Yo cuando a veces veo unas frases dices, pues lo que tú me decías ahora o sea, de hay determinados partidos que dices, de verdad, es que nos están manipulando, o sea, que es que no. Entonces, bueno, no está parado, ¿vale? Tenemos una garantía verbal de que no va, pero yo no me fío. Yo, sinceramente, hasta que no lo vea escrito, no me fío demasiado. Entonces, esto sigue afectando, esto sigue estando ahí y tenemos que igualmente pelearlo. O sea, es verdad que nuestro interlocutor en este caso ya es otro, o sea, ya no es educación, sino que es Hacienda, pero es que la educación no es un bien de lujo. Entonces, claro, que me grabes como si fuera un bien de lujo. O sea, yo entiendo que si me compro un coche, o bueno, no sé, es que, pero la educación no. Entonces, emitimos un comunicado conjunto también con la patronal y tal, pero y seguimos peleándolo. Y son, pues eso, de las batallas que hay que seguir ahí, de que hay que seguir insistiendo, porque no está todo ganado. Comenta otro padre si esto afecta a los hijos que ya están matriculados. Ya creo que lo has dicho, ¿no? Que al final no es tanto en la inmediate del año que viene o del siguiente, sino de que nos vayan eliminando líneas por abajo, ¿no? Entonces, al final, pues eso, aparte de disminución de o aumento de ratio, disminución de profesores, pues son despidos, es minar el ambiente de trabajo en el profesorado, ¿no? Con todo lo que supone eso Y de y las propias familias, porque a ti si te quitan una unidad y luego tú tienes más demanda, pues ya las familias no podrán escolarizar a sus hijos, a sus hermanos. Entonces, al final, pues es un problema. Mm. Sí. pues yo creo que, bueno, salimos todos encendidos para bien, ¿no? Yo creo que esto es lo Eso importante. es lo que creo que tiene que ser lo importante. O sea, que es que lo tomemos como una bandera nuestra, una bandera de todos, que estéis atentos a las redes de verdad, que mañana hagamos mucho ruido en redes sociales. Y luego, bueno, pues que habrá más manifestaciones, ¿vale? Estamos planteando, bueno, pues si hacemos una salida en coches, bueno, con todas las medidas de COVID, con todo lo que haya que hacer. Pero bueno, que esto tiene que ser una campaña el miércoles que viene otra vez, ¿vale? O sea que, y cuanto más ruido mejor, y cuanto más se oiga mejor, y cuanta más repercusión tenga mejor, medios de comunicación, en las redes, lo subís y todo eso, y poderla, eso pues, y siempre de verdad en positivo, es que no queremos ir, insisto, es que no queremos ir en contra de nadie, es que la educación es plural, las familias somos plurales, España es plural, por lo tanto necesita pluralidad en el sistema, eso es lo más, o sea, a mí eso sí que quiero dejarlo muy claro, ¿no? Que lo tengamos todos claro, esa necesidad. Muy bien.
Pues nada, yo creo que está Bueno, todo el mundo animado. me Entonces alegro. ahora, bueno, pensaremos, ¿no? Con el APA Begoña, como Fenomenal. aparte de seguir la campaña, a lo mejor hay que verse otra vez Sí, yo para ya estoy a vuestra disposición, todo lo que queráis. abusaremos de tu confianza, ¿no? Y de tu Nada, cariño, pero yo creo que es muy importante ahora, sí. aparte de difundir esta charla y todo lo que hay de, entre comillas, marketing, ¿no? De, a Sí, sí, de favor la campaña. Sí, sí, a sí. favor de esta campaña, pero el que de verdad entiendan que de los periódicos, en general de todos, es mejor no fiarse y más en estas cuestiones, ¿no? Porque al final solo trae problema y esa tranquilidad de conciencia de decir, bueno, pues las cosas no van tan mal, en Madrid estamos bien y no, ¿no? Sino que de aquí a muy poco tiempo, ya no solo por nuestros hijos o los de ahora, sino por lo que viene después, ¿no? Y es muy importante. Están preguntando si hay un grupo de WhatsApp del APA. Sabéis el correo del APA, el apa.sanchinarro@ceu.es, también a nosotros el del colegio. No os preocupéis porque, igual que han puesto los globos hoy, la idea es seguir con movilizaciones de todo tipo y que, vamos, mi compromiso lo tenéis, ¿no? Ya lo sabéis como director del colegio, y las ganas, ¿no? Esto es pasión, como le he dicho antes a Begoña, lo suyo es vocación, lo de todo el equipo de profesorado es lo mismo, y esto es vocacional, ¿no? Y por eso hay que luchar por nuestros derechos y por nuestras libertades y vamos a ir a por ello, ¿no? Que esto hay que ganarlo. Así que nada, 1 millón de gracias. Bueno, hay una última pregunta que sí que además me toca, ¿no? Porque sabéis esa sensibilidad que tengo, ¿no? El tema de, dice una mamá, ¿no? Disculpad por si lo habéis dicho, me gustaría saber cómo impactaría esta nueva ley en los niños que ocupan plaza de necesidades especiales en los colegios concertados, ¿no? Aparte de lo que ha dicho Begoña, que si quieres ahora lo explica, al final sabéis, ¿no? Ahí nuestro cole es un colegio de integración, por supuesto, y tenemos alumnos acné con necesidades en aulas ordinarias. Pero eso es una cosa y otra cosa es que un niño que requiere educación especial, ¿no? Como puede ser pues, algunos perfiles de síndrome de Down o incluso algunos TEA que pueden llegar a estar afectados como para estar en centros de educación especial o cualquier otro problema, pues tenerlos en una aula ordinaria al final no beneficia al alumno en cuestión, sino todo lo contrario, ¿no? Que le acaba haciendo pues mucho más daño porque requiere una atención que en un centro ordinario pues es muy complicado darlo, por mucho que pongamos, como hacemos aquí, todo el corazón, ¿no? Pero esto es un problema. Total, y forma parte de la propia libertad. O sea, hay familias que eligen una cosa. Si es que lo bueno es que eso, la pluralidad, que hay familias que eligen integración, otras. Y depende de los niños. Es que yo creo que eso, que sobre todo es que depende de los niños, o sea, que y de las necesidades. Así que, Pues nada, muchísimas gracias, Begoña, por nada, su. gracias. Y gracias a todos los que habéis estado con nosotros, dar bombo a esta sesión. Os mandaremos información y yo, aunque soy un poco pesado con esto, gracias al APA del colegio, que al final pues, son los que van movilizando y se entregan en cuerpo y alma día a día para que esto salga adelante. Así que nada, 1 millón de gracias, que Nada, tengáis buena tarde y a por ello. Gracias, Begoña. nada, gracias, Carlos, y gracias a todos, de verdad. Un placer. Hasta Hasta luego. luego. Adiós.